pongamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a esta transmisión en vivo desde su página Primera de Pedro 3:15. Hoy teníamos, como habíamos anunciado, el tema de la tradición. Y quisiera hacer una aclaración antes de empezar en el siguiente tema. Y es la siguiente. Muchas veces y en ocasiones, cuando se da estos temas apologéticos, siempre nos enfocamos, o con frecuencia nos enfocamos en hablar acerca de las objeciones, pero a veces perdemos la riqueza de lo que es la catequesis y la formación. Y en nuestra experiencia, ya muchas de las objeciones, dudas, preguntas que surgen se van aclarando conforme se explica la doctrina de la Iglesia. Entonces la metodología es explicar primero lo que la Iglesia enseña con todas sus particularidades, y después a tomar algunos textos que nos pueden ir surgiendo dudas, preguntas, aportes y demás. En nuestra experiencia, cuando se explica, como lo enseña la Iglesia, las preguntas que han surgido se aclaran. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con el tema de la tradición. Y tenemos que partir del siguiente elemento. Primero, tenemos que partir que todo ser humano, como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, está hecho por Dios y para Dios. Así que el deseo de Dios está inscrito en el corazón de todas las personas. Ya sea que lo admita o no, es un deseo inherente. Y uno de los elementos que hace universal ese deseo es la llamada universal a la felicidad. No importa de dónde usted venga, no importa quién usted sea, de qué época, qué educación, hay un llamado universal a la felicidad. Pregúntele a cualquier persona de cualquier época, educación, lugar. ¿Usted quiere ser feliz? Le va a decir que sí. Nadie aspira o tiene vocación de infelicidad, todos tenemos que ser felices. Y ese deseo de la felicidad solo puede ser saciado por Dios. A partir de ahí, el deseo de Dios, o ese anhelo de felicidad, de eternidad, de trascendencia que tenemos todos, esa repulsión natural a la muerte, es el deseo que tenemos todos de Dios inscrito en nuestro corazón. Y así lo presenta el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 27, que dice lo siguiente: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer hacia sí al hombre, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Por tanto, nosotros salimos a partir de ese principio, y ese deseo universal de felicidad del hombre ha llevado a los seres humanos de todas las épocas y lugares a buscar de manera natural la felicidad y la trascendencia. Y muchos lo han buscado a través de lo más inmediato que tienen, que es la creación. Y a partir de ahí, la Biblia también nos revela que la creación es un medio por el cual el hombre puede iniciar a avanzar en ese conocimiento de Dios. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en Romanos, versículo 20, cuando San Pablo nos explica
que muchos de los elementos de Dios se pueden encontrar en la creación. Dice la palabra de Dios: porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Romanos capítulo 1, versículo 20. Entonces partimos de este hecho y de que también el hombre, a través de ese proceso en el que en la creación, de manera universal, busca o trata de saciar ese deseo de trascendencia, ese deseo de buscar al Dios desconocido, como San Pablo predicó en el Areópago, dice, al Dios desconocido. Ese Dios desconocido, el hombre de toda época lo ha buscado y ha tenido la naturaleza como primer encuentro. Sin embargo, no estuvo carente de problemas. Asimismo, como ocurrió de que el hombre tenía el deseo de Dios natural y que en la creación podía encontrarlo, también se dieron desviaciones. Y el mismo San Pablo lo reconoce cuando dice en Romanos 2, del 14 y siguiente: en efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley para sí mismo, son ley, como quienes muestran tener realidad esa ley escrita en su corazón, atestiguando su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza, en el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres según el Evangelio de Cristo Jesús. Así que los hombres, a pesar de las diferencias y problemas, van encontrando un camino que es la creación y luego la ley natural. Y eso lo podemos ver claramente a través de la historia de la humanidad. No hay sociedad donde, por ejemplo, se premie el asesinato. No hay sociedad donde, por ejemplo, se premie el adulterio. Podrían haber practicado, pero no eran universalmente aceptadas. La ley las avalaba porque efectivamente el orden natural no lo permitiría, matándonos unos a otros por cualquier motivo en una sociedad organizada. Así que la ley natural inscrita en el corazón del hombre empieza a manifestarse en todos los seres humanos y las sociedades que van surgiendo. Solamente tenemos que ver desde la antigüedad. Por eso es que algunos, por ejemplo, los 10 mandamientos, o parte o algunos aspectos de los 10 mandamientos lo encontraron en sociedades antes de Israel. Y eso se debe que efectivamente, como dice San Pablo, la ley natural de alguna manera estaba inscrita en el corazón del hombre. Entonces, por ejemplo, tenemos el famoso Código de Hammurabi, que era anterior a la revelación de los 10 mandamientos, y encontrábamos leyes parecidas. Así que efectivamente hay una ley natural. Sin embargo, ese conocimiento natural de Dios a través de la conciencia o la ley que como decíamos, y efectivamente hay un conocimiento del cual el hombre no es capaz de llegar o asimilar en ninguna circunstancia, y es ese conocimiento que quería tener a través de la revelación. Recordemos que el concepto de revelación es algo que está tapado, oculto, y que después es mostrado. Y ese revelación significa, o eso demostrar, es el conocimiento de las cosas de Dios, de las cuales no podríamos tener acceso si Él mismo no nos lo dice. Entonces, el hombre, como dice el concilio, el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 50, dice lo siguiente: mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo, en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio, enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí partimos de un principio de que Dios decide darle al hombre un conocimiento más allá de su razón, de lo que podía alcanzar a través de la razón, y es lo que llamamos la revelación divina. Y esa revelación divina es
lo que Dios quiere que el hombre adquiera, que el hombre reciba, que llegó en su plenitud en Jesucristo. Y dice 1 Timoteo 2, 3 y 5, siguiente. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Por la razón natural, el hombre alcanzaba un conocimiento parcial y muchas veces hasta ennegrecido por el pecado original y por nuestros propios vicios de la revelación, de las verdades de Dios. Pero a través de la revelación obtiene la verdad plena. Y es importante, y para que Dios quiere que todos los hombres adquieran la revelación divina. Y entonces, ¿cuál es la revelación divina? Dice que San Juan, en capítulo 17, versículo 3, nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Por lo tanto, esta revelación es importante. Y aquí quiero hacer un alto. Muchas veces, algunas personas comienzan a practicar el relativismo y comienzan a decir de que al final de cuentas no importa la religión, porque el hombre está buscando a Dios y eso es bueno y agradable a Dios, y que la religión no importa, da lo mismo una cosa que otra si el hombre sinceramente busca a Dios. Sin embargo, vemos que la palabra de Dios nos enseña en Timoteo que Dios quiere que el hombre se salve, pero también que llegue al conocimiento pleno de la verdad. Por lo tanto, lo agradable a Dios no es que el hombre ande a tienta buscándole, sino que llegue al conocimiento de la verdad. He ahí el llamado universal a la evangelización, que aparece en Mateo 28. Id por el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, de esta manera tenemos el llamado misionero. Y también, ¿dónde está la vida eterna? Dice San Juan que la vida eterna está. Y me permito repetir, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Por lo tanto, la vida eterna es conocer a Dios con la verdad plena. Entonces, ¿cuál es la diferencia efectivamente entre una religión y otra? Es que la religión no revelada, o que no tiene la revelación de Dios, es un camino que el hombre a ciegas, a tiendas, por sus propias fuerzas, se ha tratado de llevar hacia un Dios desconocido. La religión revelada es el camino que Dios estableció para el hombre, y es el deseo de Dios que nosotros los hombres transitemos por ese camino. Por lo tanto, no hay comparación posible entre una religión no revelada y la religión revelada. No se puede tratar de igualar una oración o un acto de fe en la religión revelada que en la religión no revelada. Porque la religión revelada es el camino que Dios estableció para que los hombres se relacionaran con Él. Y efectivamente, por lo tanto, Él previó de que tuviéramos los elementos necesarios para adquirir la verdad y también para transitar de manera como Él quiere hacia Él. Porque no es lo mismo acercarnos a Dios como yo pienso, como a mí me parece, como yo quiero, que acercarme a Dios según su voluntad. Esa es la diferencia entre la religión revelada y la religión no revelada. Y la religión revelada tiene el deber ante Dios y la obligación. Por eso San Pablo decía: ay de mí si no predico el evangelio, ay de mí si no evangelizo, porque tenemos la obligación de llevarle esa revelación a todos los demás y no sentarnos en conformidad de que, bueno, como ellos no saben, Dios lo jugará de acuerdo a hecho, porque estamos privando a los demás de un bien supremo, el bien de conocer a Dios tal y como Él es, tal y como Él se reveló, y no como suponen aquellos que no tienen la revelación. ¿Ven la importancia de la revelación? Por lo tanto, la revelación para nosotros y para toda la humanidad es vital, y es también importante que nosotros podamos acceder a esa revelación de la mejor manera posible, adquiriendo todo lo que Dios nos ha revelado. ¿Ven la importancia? Entonces, si Dios se revela, Dios quiere que nosotros respetemos, amemos y consideremos la revelación. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos llegó esa revelación? Bueno,
La transmisión efectivamente del Evangelio, que es la revelación plena de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, la recibimos de dos maneras, oralmente y por escrito. Y esto es importante. Oralmente, recordemos que Jesucristo no dejó escrito nada. Él lo que se dedicó fue a predicar. Le predicó a sus apóstoles, eligió a 12 hombres de manera específica para formarlos a ellos con todos, como decía él, todos los pormenores o los secretos del reino de los cielos. A ustedes les ha sido dado a conocer los secretos del reino de los cielos. Jesucristo se tomaba el trabajo de ir aparte y explicarles las parábolas, las enseñanzas. Ellos podían a solas intercambiar. También sabemos que Jesucristo estuvo con sus apóstoles predicándole durante 3 años. Evidentemente, como sabemos, los apóstoles no podían haber dejado por escrito todo lo que Jesucristo les explicó, les transmitió durante 3 años de predicación. De hecho, veremos más adelante en el Evangelio según San Juan, lo declara el mismo San Juan, cuando dice muchas cosas hizo Jesús cuando estuvo en medio de nosotros. Creo que si se escribiera una a una, no cupieran los libros en la tierra para ejemplificar. Por lo tanto, ejemplos claros, 40 días de predicación, explicación de la Pascua, cuando los discípulos empezaron a entender después la resurrección de Cristo muchas cosas, y tenemos también posteriormente 3 años de predicación, donde el mismo San Juan nos dice. Por lo tanto, efectivamente hubo mucha formación oral, muchas orales, y por eso sabemos que a nosotros la transmisión oral es importante. Por eso, fíjense lo interesante cómo la iglesia nos enseña. Dice el numeral 76 del Catecismo. Los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por lo tanto, muchas personas consideran, cuando hablamos de la transmisión del Evangelio de manera oral, piensa que eso es solamente de boca a oído. No, cuando la iglesia habla de la tradición, tenemos que ver todos estos aspectos. ¿Cómo se comportaron los apóstoles? ¿Qué predicaron? ¿Qué instituciones dieron? Los diáconos, los presbíteros, los obispos. Tenemos que ver, por ejemplo, cómo actuaron de palabra y obra en las comunidades. Todos esos aspectos son parte de la tradición. Entonces, alguien me preguntaba una vez, por ejemplo, para poner un ejemplo, decía, hombre, Roquel, el sábado, yo le decía, mira, fíjate una cosa interesante. Después de la Pascua, después de la resurrección de Cristo, muéstrame un texto en la Biblia donde los cristianos se reunieran el sábado y no el domingo. Un solo texto, donde aparezca que los cristianos, la fracción del pan, la reunión litúrgica, se dieran los sábados. No lo va a encontrar, porque a partir de Pascua, el día de culto al Señor era el domingo. Y aunque hay algunos textos que lo hablan, lo importante es que lo que los apóstoles establecieron es lo que nos permite a nosotros ver cuál era el deseo de Cristo. Porque ellos son los transmisores autorizados de las enseñanzas de Cristo, y no lo hicieron, como dije, solamente escribiendo, sino que lo hicieron también hablando, enseñando, explicando, instituyendo, con su ejemplo, nos transmitieron parte de lo que llamamos nosotros la revelación. ¿Cuál es el otro pilar de la revelación? Bueno, efectivamente, por escritos. Dice el Catecismo, en el numeral 76, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. De esta manera, vemos que los dos pilares sobre los que se sostiene la revelación divina son la transmisión de la revelación de manera oral y por escrita. La transmisión oral es lo que nosotros llamamos tradición.
la tradición con mayúscula, porque ese es el concepto o esa es la raíz de la palabra tradición. La palabra tradición significa la transmisión de algo, es la transmisión. Entonces, efectivamente, toda transmisión generacional de alguna manera es tradición, pero en la iglesia cuando se habla de tradición se refiere a esta transmisión de la revelación divina que se hace de esta forma como explicó el catecismo, cuando los apóstoles tenemos cómo los apóstoles enseñaron, y esa enseñanza significa también la interpretación auténtica. Voy a poner un ejemplo de, por ejemplo, la interpretación auténtica. Jesucristo elige a 12 apóstoles. Uno de los apóstoles decide ahorcarse, se muere y queda 11 apóstoles. Esos apóstoles fueron elegidos directamente por Jesucristo, sin ningún concurso de otro ser humano, sino Dios hecho hombre los elige. Cuando llega el momento, Pedro se levanta y dice que era la voluntad del Señor que fueran 12. Y él toma la decisión de que el orden apostólico tenía que ser 12 y se toma la decisión de elegir a uno entre ellos para que fuera uno de los 12. Entonces la iglesia inmediatamente toma posesión de la autoridad que Cristo le ha otorgado. Eso es transmisión. No hay ningún texto donde se pudiera sustentar San Pedro para decir, el Señor me dijo, no hay. En la Biblia no aparece. Él toma una decisión a partir de que es representante auténtico de la transmisión de la revelación divina. Y todo lo que hizo San Pedro y los apóstoles es medio fehaciente para nosotros de transmisión de la revelación. Por lo tanto, no es solamente lo que está escrito, sino también lo que nos llega por la tradición. Y también, ¿por qué no?, la interpretación auténtica de esos dos aspectos. Ahora, ¿qué pasa? Ocurre una situación. Como decíamos, la tradición es la transmisión de la revelación divina. Pero la matriz de la palabra tradición es transmisión de todo, de todo. Pero cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la fe, hablamos de la revelación, nos referimos a tradición y la escribimos en mayúscula para decir que esta se refiere a la tradición, transmisión de la revelación divina de manera oral. Pero sin embargo, ¿cómo nosotros encontramos o sabemos que esta es la tradición? Porque está íntimamente relacionada las dos. Tanto la Sagrada Escritura como la tradición tienen una unidad indivisible. Por lo tanto, se complementan ambas. Ninguna puede ir en contra de la otra y es un elemento importante de cuando vemos la tradición. Entonces, por lo tanto, la tradición sostiene al texto bíblico y el texto bíblico sostiene a la tradición. El catecismo lo explica de la siguiente manera en el numeral 80. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Por lo tanto, la tradición no es un elemento aparte o accesorio, sino que es parte de la misma revelación, de una única revelación, único tronco. Todo lo que Jesucristo vino a transmitirnos es para nosotros valioso. Por eso, todas las fuentes fiables de la verdad transmitida por Jesucristo para nosotros son valiosas e importantes. Por eso no podemos permitir los católicos acomplejarnos y solo usar las escrituras, porque entonces hay unos hermanos que de buenas a primeras, sin mayores fundamentos, empiezan a despreciar la tradición. Entonces, por lo tanto, recordemos, la tradición de la iglesia fue respetada, venerada por más de 1500 años, antes que a alguien se le ocurriera decir que solo la escritura. Y ahora resulta ser que los católicos muchas veces nos dejamos acomplejar con ese tema y entonces no queremos citar la tradición, no queremos usar la tradición, no queremos usar los padres de la iglesia, solo la Biblia, porque algunos hermanos no la admiten. Es importante que sepamos,
Si usted quiere entrar en un diálogo y él solo admite la escritura, aclárele. Yo le puedo citar la escritura, pero yo no voy a renunciar a la tradición, porque renunciar a la tradición es renunciar a parte importante de la revelación. Que usted no lo admita, esa es su decisión y se le respeta, pero yo no voy a renunciar a la revelación de Cristo, porque usted simplemente no acepta la tradición. Ahora, la palabra tradición viene del griego paradosis, que es, y lo menciono porque si lo buscamos en el texto griego, lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento en varias ocasiones. Mal traducido por algunas Biblias que lo traducen como doctrina, para no poder usar la palabra tradición, porque vieron que los católicos utilizaban los textos para hablar de tradición. Pero como este no es un curso de griego, no lo voy a poner, pero si alguien tiene la curiosidad, simplemente investigue la palabra paradosis o sus derivados, cómo aparece, cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento, y veremos cómo algunas traducciones son adulteradas y traducen doctrina. Te confieso que conserves las tradiciones que has recibido de mí. Traduce, te pido que conserves las doctrinas. Es un cambio con toda intención para poder hacer supuestamente ver de que la tradición no tuvo valor en los primeros cristianos o en los apóstoles. Pero bueno, decíamos que la tradición es la transmisión de cualquier enseñanza, cualquier realidad. Entonces, y que la tradición que hablamos nosotros en mayúscula, vuelvo a resumir, es la transmisión de las verdades que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es importante que entonces no dejemos que manipulen los términos, porque el término muchas veces es manipulado para confundir. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tradición, nos referimos a esta transmisión de la revelación de las verdades de fe de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de tradiciones en general, tiene que ser discernida a la luz de la palabra de Dios. Porque, miren, por ejemplo, las tradiciones podríamos nosotros hablarla en términos generales con la palabra en general, porque recordemos que la transmisión es algo muy humano. Desde las cavernas hasta ahora, el hombre ha ido transmitiendo conocimientos, costumbres, formas de pensar, de actuar. Es natural que una generación a la otra transmita. Entonces, tenemos que tener cuidado porque entonces hay gente que proscribe la palabra tradición como si fuera ya un pecado de por sí mismo, como que si la tradición fuera mala. Hay jóvenes que todo lo antiguo fue malo, o hay uno que simplemente dice tradiciones humanas como despreciándolas. Si la tradición no tiene que ser discernida a la luz de la palabra de Dios, y si es una tradición que no contraviene la palabra de Dios, ¿por qué es mala? ¿Por qué la llamaremos mala? Entonces, mucho de lo que nosotros tenemos hoy en día está fundamentado en el trabajo que hicieron otras personas y que nos transmitieron. Algunos lo decían con mucha propiedad, decían, nosotros somos enanos sentados en los hombros de gigantes, en la transmisión de algunos, y eso no solamente dentro de la Iglesia Católica, sino en todos los aspectos de la vida humana. Entonces, por lo tanto, no podemos satanizar ahora la tradición. Dice, no, yo no hablo de tradiciones humanas como si fueran malas por sí mismos, porque muchas veces nos están haciendo perder la riqueza de una realidad, porque algunos simplemente quieren tergiversar el término. Entonces, podemos decir que la tradición o la transmisión, podemos decirla que tienen 4 aspectos. Pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden ser indiferentes y también pueden ser religiosas. Por ejemplo, una tradición buena, digamos, cuando un padre o alguien le enseña un oficio a su hijo. Imagínense qué cosa más hermosa que un padre le enseña a un hijo, tal vez no un oficio, algo básico. Le enseña a cocinar, le enseña a clavar un clavo, le enseña algo básico. Buena, le enseña cómo cambia una llanta, un neumático en su carro. Eso es la transmisión que el padre hace o la madre hace del conocimiento de su hijo. Es una tradición buena. Ahora no me diga que porque es tradición humana, tradición humana es mala. No y no. Es una tradición buena.
no tiene nada en contra de la palabra de Dios. Es más, al contrario, es nuestro deber como padre transmitirle a nuestros hijos nuestros conocimientos, nuestras virtudes, y si son buenas, obviamente son buenas costumbres. Por ejemplo, en la Biblia no va a encontrar usted la transmisión de los buenos modales en la mesa, del cómo hablar y conducirse. De eso no lo va a encontrar usted ahí. Te va a encontrar muchas veces, entonces, tradiciones que necesitamos nosotros y que son transmitidas de padres a hijos y con mucho valor y mucha honra. Cada uno de nuestros países tiene tradiciones culinarias que son transmitidas de generación en generación, cómo se preparan los alimentos. Cuando uno va a un país, uno encuentra la riqueza solamente de eso, cómo en esos pueblos se transmitieron por generaciones, cómo prepara un alimento y cada nación lo presenta con orgullo. ¿Eso es malo porque es humano? No y no. Es una tradición buena y agradable a Dios, añadiría dos, porque todo lo que el hombre produce, que no es pecado, es agradable a Dios. Entonces, tenemos esa tradición, tenemos una tradición que son malas. Claro que sí. Y no importa si la tradición tiene siglos, si es mala y contraviene la palabra de Dios, hay que condenarla. No se trata de que ahora, porque una tradición tiene 500 años, entonces hay que conservarla porque es muy antigua, porque está enraizada en nuestro pueblo. No. Si va en contra de la palabra de Dios, si va en contra de la revelación divina, es mala. Y precisamente a esas tradiciones es la que Jesucristo condena, cuando dice, usted han cambiado el precepto divino por las tradiciones humanas. He ahí la diferencia. Cuando usted privilegia una tradición humana contra lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia condena. Por ejemplo, si en una familia tienen la tradición de enviciar a sus hijos en el alcohol desde muy jóvenes, porque todo mundo en la familia toma alcohol, es una tradición mala. El alcohol no ha traído nada, ningún beneficio a la humanidad. Si usted le enseña la tradición a sus hijos de llevarlo a un prostíbulo, porque todo de padres a hijos se transmitió de que para iniciar sexualmente a su hijo lo lleva a fornicar a un prostíbulo. Eso está mal. Ah, no, que llevamos 50, 100 años haciéndolo, 500 años haciéndolo. No importa, está mal y tiene que ser rechazada. Es una tradición mala. ¿Por qué? Porque contraviene el precepto divino. Entonces ese es el único elemento de discernimiento que tenemos que nosotros tener. Si la tradición contraviene o no el precepto divino. El otro tema de la tradición. Tenemos tradición que son simplemente indiferentes. Por ejemplo, de repente cada país tiene costumbres muy propias, muy particulares, incluso formas de hablar, formas de comportarse, que si no son pecado, podríamos decir que son indiferentes. Que un mexicano, un argentino, un paraguayo, un puertorriqueño, un panameño se comporte de tal o cual manera, hable de tal manera, tenga formas de expresión de esta forma, tenga acentos particulares que se transmitieron de padre a hijo. Eso no ofende a Dios. Si no son pecados, no ofende a Dios. Son indiferentes, podríamos decirlo. Entonces, no podremos ahora condenar eso porque simple y llanamente me parece a mí que ahora yo creo que todos debemos ser uniformes y todos debemos hacernos y comportarnos de la misma manera. Ahora tenemos también tradiciones religiosas que la gente confunde con la tradición de la iglesia. Las tradiciones religiosas son comportamientos que se transmiten de padres a hijos que tienen que ver con la expresión del sentimiento religioso, que tiene que ver con la sensibilidad de cada país, de cada realidad, que aunque todos somos católicos, todos desarrollamos. Es hermoso, para mí me es impresionante y es una bendición cuando yo veo la catolicidad de la iglesia, cómo cada país tiene una forma particular dentro de los parámetros de la iglesia católica, sensibilidades muy propias que se transmiten a través de estas tradiciones religiosas. Entonces, estas tradiciones religiosas están reguladas por la iglesia, pero no son, escúcheme bien, no es la tradición con mayúscula de la revelación divina, sino que son formas que pueden quedar en desuso o pueden simplemente mantenerse o pueden ser indiferentes. Por ejemplo, poner una que ahora he visto que algunas personas han vuelto. Por ejemplo, en el pasado habían la costumbre de que las mujeres iban con un velo a la misa. Entonces,
eso era una tradición religiosa. No era la transmisión de la revelación divina. Era un comportamiento que se tenía en un momento y que después cayó en desuso. Algunas mujeres, de hecho, en mi país, por ejemplo, he visto que han vuelto a usar el velo para ir a misa. Pero eso no es la tradición. Entonces, el peligro está cuando nosotros podemos una tradición religiosa, que es la manifestación del sentimiento religioso en un momento de la historia particular, en un país o lugar particular, y queremos convertirlo en la tradición de la iglesia. Entonces decimos, hay que conservarla a toda costa. No, porque tiene que ser discernida por el magisterio de la iglesia y tiene que ser confrontada también con la tradición con mayúscula, que es la revelación divina. Entonces, ahí la diferencia. Entonces, vemos los matices que es la tradición, en términos generales, y la diferencia que hay con la tradición, que es la transmisión de la revelación divina. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Bueno, efectivamente, después de haber hecho estas aclaraciones con respecto a la palabra tradición y lo que es la tradición, entonces algunas personas efectivamente preguntan, bueno, ¿y esa importancia que ustedes le dan a lo que no está escrito, dónde la podemos encontrar? Bueno, quisiera decir, antes de ir a la Biblia, recordemos la primera compartir que tuvimos sobre el origen de la Biblia, y los que no lo pudieron ver pueden verlo aquí en este lugar, en 1 de Pedro 3.15, y también en el canal de 1 de Pedro 3.15. También podemos, de YouTube, y también pueden verlo en mi canal, que se llama Academia de Formación Católica, donde explicamos cómo se desarrolló el canon bíblico. Y uno de los elementos importantes de la tradición sobre el canon bíblico es que, fíjense lo importante, antes que se definieran los libros que componían el Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo se pudo auxiliar la iglesia para determinar de manera fehaciente cuáles libros eran inspirados por Dios. Tuvo que ser a través de la tradición. La tradición, que fue la transmisión de la revelación, sino también a través del conocimiento que la tradición nos dio sobre esos libros. Fíjense que uno de los elementos para discernir si un libro es inspirado o no, como expliqué en el programa anterior, era que el libro no tuviera nada en contra de las verdades reveladas. ¿Qué significa? Si a ese momento no teníamos el Antiguo ni el Nuevo Testamento definido, esas verdades reveladas habían sido conservadas en la iglesia. ¿Cómo? Por la tradición. Vivimos prácticamente 400 años sin un Nuevo ni Antiguo Testamento definido, una Biblia definida. ¿Cómo vivió la iglesia por esos primeros 400 años? De la tradición, de la transmisión de la revelación divina. No fue sino hasta casi 400 años después que la iglesia puede establecer un canon bíblico, la Biblia. Entonces, por lo tanto, la Biblia nace de la iglesia, es llevada por la tradición de la iglesia. Entonces, vemos lo importante de la tradición. Ahora resulta ser que la Biblia, que es llevada, o es lo que es la tradición, podríamos decir que quedó por ejemplo, algunos quieren que eso rechace a la tradición. ¿Ven la incoherencia de muchas de esas afirmaciones? ¿Y por qué digo que cuando se explica o explicita bien la doctrina católica, uno empieza a entender todo el concepto? No se trata simplemente de citar un texto, aquí está la tradición, allá está la tradición, mira, aquí los apóstoles se transmitieron oralmente las enseñanzas. No se trata solo de eso, se trata de conocer todo lo que la iglesia enseña con respecto a la tradición y por qué es importante la tradición. Y no simplemente, y como decía, antes de ir a la Biblia, explicarles de que la tradición no podemos bajo ninguna circunstancia los católicos avergonzarnos de ella, ni dejar de citarla porque algunos hermanos simplemente no quieren aceptarla. Se le respeta el que no la acepte, pero no me pida que yo reniegue de la tradición, que es un elemento importantísimo de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que viene de nuestro Señor Jesucristo, o sea un punto, una coma, es valioso para nosotros. Muy bien, pero ¿qué pasó? ¿Dónde en la Biblia se habla de la tradición? Bueno,
Primero, vamos a ver alguna objeción que pone a un hermano no católico. Mateo 15:6 dice, así han anulado la palabra de Dios por su tradición. Y en Marcos 7:8, dejando el precepto de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Entonces usan estos textos para decir, ven, los católicos están violentando la palabra de Dios porque se están aferrando a la tradición, y es más, hasta hablan de tradición. Y mire, la Biblia claramente habla de la tradición y que Dios la condena, pero no le explican bien. Qué curioso, ¿no? No dicen todo. Dios no condenó la tradición. Dice que las tradiciones que anulan o tratan de anular la palabra de Dios, o que dejan el precepto divino para aferrarse a la tradición. Entonces, a partir de ahí, es el elemento de discernimiento claro, que es lo que hablamos. Toda transmisión de una enseñanza que va en contra del precepto divino es una tradición inicua, es una transmisión mala, pecaminosa, y efectivamente hay que abandonarla porque va en contra del precepto divino. Entonces, miren, en el afán de contradecir a la Iglesia Católica, ellos son los que condenan todas las tradiciones. Entonces ya todas las tradiciones son mundanas, malas, pecado, entran en un extraño elemento de discernimiento donde ya toda transmisión, excepto la de ellos, porque ellos tienen 500 años de estar transmitiéndote doctrinas y verdades de unos a otros, y parece que esa no es mala. Pero bueno, el punto es que quiero dejar en claro que no podemos nosotros dejarnos envolver cuando vemos solamente analizando el texto de que no es lo que dice el texto. El texto no está condenando todas las tradiciones. El texto lo que está diciendo es que las tradiciones que van en contra de la palabra de Dios efectivamente tienen que ser negadas, renegadas. Ahora, la otra palabra que nosotros podemos decir y afirmar es la siguiente. En la Biblia, ¿dónde dice que ella es la única fuente de revelación? Si usted afirma que la única fuente de revelación es la Biblia, entonces la Biblia debe afirmarlo en algún lado, porque entonces esa afirmación de que ella es la única fuente de revelación no está revelada por Dios. Repito, si usted dice que la Biblia es la única fuente de revelación, esa afirmación, si no está en la Biblia, no es revelada por Dios, es una apreciación humana o es una afirmación humana. Entonces le preguntamos a cualquier que no es católico, muéstreme en la Biblia donde dice que ella es la única fuente de revelación. No lo encuentran. Solo generalmente citan segunda Timoteo 3:16, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Así el hombre se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Entonces la palabra de Dios, claro, el texto lo que dice que toda palabra de Dios es inspirada por Dios, estamos de acuerdo, y es útil para enseñar también, para arguir, para corregir, para educar, pero aquí no dice que es la única fuente de revelación. Aquí dice que la escritura es inspirada, eso es todo. Entonces, si usted dice creer que la Biblia es la única fuente de revelación, entonces la afirmación de que la Biblia es la única fuente de revelación y no está en la Biblia, entonces no es una afirmación venida de Dios, es una afirmación venida de los hombres. ¿Ve? Entonces, por lo tanto, podemos concluir de que afirmar de que la Biblia es la única fuente de revelación no está en la Biblia, por lo tanto, no es revelación de Dios, es una apreciación, conclusión teológica o gusto particular de alguien. ¿Ve? Entonces, ahí vemos que una afirmación que no tiene sustento en la Biblia, que ellos dicen que es la única fuente de revelación, nosotros los católicos de buena primera la hemos tomado como cierta. Y hay gente que ahora en adelante, igual que ocurre con los santos y otras verdades de fe, dice, yo no acepto la Biblia, yo solo acepto la Biblia, yo solo acepto la Biblia. Estamos dejándonos envolver, protestantizar, estamos volviendo protestantes, estamos adoptando costumbres protestantes. Bueno, en la misma Biblia, al contrario, sí nos explica de que hay enseñanzas que no están claramente, que no están escritas. Dice Juan 21:25, como dije, hay además otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que ni todo
El mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Además, tenemos otro texto que es importante. La misma Biblia lo que sí nos dice es que la tradición oral y la escrita tienen el mismo valor. Sí, la misma Biblia afirma que la tradición oral o la transmisión de la revelación tienen el mismo valor que la escrita. Mire lo que dice 2 Timoteo 1, 3 y siguiente. Ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, ¿cómo tiene que conservar y como norma las palabras escuchadas? ¿Y esa transmisión cómo es? Es una transmisión oral, no escrita. Entonces, igual la iglesia, igual que los apóstoles, conserva la revelación divina, que es lo importante para nosotros, y la conserva por la fuente que nos llega, ya sea por la palabra sanas de fe que oímos o por la que leemos o quedaron contestadas por escrito. Otro texto. 2 Timoteo 2:2. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Ahí vemos la tradición en acción. Vemos cómo San Pablo le enseña a uno, ese le enseña a otros y esos tienen el deber de enseñarle a las próximas generaciones. La transmisión de la enseñanza de manera oral. Mire lo que dice San Pablo en 2 Tesalonicenses 2:15. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Entonces, aquí tenemos textos que nos hablan claro de que para nosotros o para las Sagradas Escrituras, la tradición escrita y de viva voz tienen el mismo valor. Muy bien, hermanos, con esto hemos concluido esta catequesis. Le pedimos perdón por la interrupción que se dio, pero lo que queríamos nosotros es dar un panorama completo de la concepción. Nosotros fundamentalmente recordamos que nuestra manera de hacer apologética es explicitar la doctrina católica. Primero, conocerla de lo que enseña el catecismo, lo que enseña la doctrina, y después vamos a las Sagradas Escrituras para ver los textos que nos habla y también las objeciones que algunos hermanos pueden poner. ¿Por qué? Porque lo importante, hermanos, para nosotros es conocer nuestra fe. Es vital, es lo más importante. ¿Por qué lo digo? Porque, con todo respeto, algunos apologistas nuevos o personas que quieren aprender apologética, lo que se dedican es a aprenderse textos. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dice la Biblia? Cosa que es importante si quieren entrar en un diálogo. Pero, ¿qué pasa? Perdemos la riqueza de la doctrina de la iglesia porque solo queremos aprendernos eso. ¿Qué textos ellos enuncian y qué textos tenemos nosotros en respuesta? Lo más importante para nosotros como católicos, recordemos, primero es la salvación de nuestra alma. Segundo, es ayudar a que las almas de los demás hermanos también alcancen la salvación. Pero para nosotros ayudar a otros, tenemos que ayudar a nosotros mismos y conocer primero nuestra fe. Que el Señor los bendiga a todos. Estuvo con ustedes su hermano Roque el Cárdenas.